Y hermanos, y para hablar de la Reforma Protestante, ya ve que decíamos que un 31 de octubre de 1517 se dio, ¿verdad?, los inicios de la Reforma Protestante, pero vamos a regresarnos un muchito para atrás, a los inicios de la Iglesia cristiana, que fue el año, ¿qué?, 30 y tantos, ¿verdad? Porque si el año 0 es cuando Cristo nace, y el año 33, vamos a decir, en teoría, por ahí anda más o menos, el año 33, ¿qué pasó de nuestra era? ¿Qué pasó el año 33 de nuestra era? Cristo fue a la cruz del Calvario, ¿verdad?, para morir por nuestros pecados. A los días después de la muerte de Cristo, ¿verdad?, ¿qué ocurre a los 50 días? ¿Qué ocurre? Después de que resucita Cristo, ¿verdad?, a los 50 días después, ¿qué pasa? Hay un evento que hemos dicho muchas veces. El día de la fiesta del Pentecostés, y en ese día que estaban celebrando la fiesta del Pentecostés, ocurre algo glorioso. ¿Qué ocurre? El derramamiento del Espíritu Santo. El Señor había dicho, ya no voy a estar con ustedes, sino en ustedes. Y voy a venir y me voy a derramar en ustedes. Entonces el Espíritu Santo de Dios viene y es derramado. Entonces ahí nace la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, no la evangélica, todavía no existía esto. La iglesia cristiana, seguidores de Cristo. Y hermanos, esto igual no estaba permitido, no crean. No estaba permitido por el imperio romano. Inclusive el cristianismo también estaba siendo detenido, frenado por la iglesia o por la religión oficial de ese tiempo. La religión oficial de ese tiempo no era el catolicismo romano, todavía no existía. ¿Qué es lo que existía? El fariseísmo, la religión judaica, pues judaizar a través de fariseos, saduceos, esenios, había una serie de ramas, ¿verdad?, del judaísmo, y entonces había toda una estructura. Estas personas que estamos diciendo, esta religión, era con la que Jesús se enfrentó, ¿sí? Que Jesús les tuvo que decir, fariseos hipócritas, ¿verdad?, que son como los sepulcros blanqueados, blancos muy bonitos por fuera y por dentro están podridos. Jesús les dijo a la religión oficial de ese tiempo. Amén. Y entonces, entre esas razones, por lo menos la que conocemos nosotros, fue llevado a la cruz, aunque ya sabíamos que Cristo vino para ir a la cruz por nuestros pecados. Bueno, entonces viene el día del Pentecostés, nace la iglesia primitiva y esos religiosos de ese tiempo, ¿verdad?, persiguieron a los cristianos, porque nace una nueva forma de adorar a Dios que iba contra lo que era la religión establecida. Pero bueno, crece el cristianismo, de todas maneras se desparrama por todos lados por 300 años, con persecuciones, con un montón de cosas por el Imperio Romano, pero el año 300 de nuestra era, 3 siglos después, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurre? Los cristianos perseguidos, los cristianos que eran muertos en el Coliseo y en todas partes, ahora ya no iban a ser perseguidos, porque el emperador dijo, mejor vamos a cristianizar el imperio. En lugar de perseguir a los cristianos, ahora vamos a hacer una religión oficial que va a ser el cristianismo. Y curiosamente, ¿verdad?, mientras que el cristianismo crecía, aún con las persecuciones, las muertes y todo, las prohibiciones, ¿verdad?, el cristianismo era muy asediado y crecía el cristianismo así. Pero cuando el emperador dijo, ya no persigan a los cristianos, ahora a lo contrario, no lo vamos a perseguir, sino todos nos vamos a hacer cristianos. Y les vamos a hacer templos, basílicas, catedrales, y todos ahora tienen que ser cristianos todos. Es obligatorio ahora que sean cristianos. ¿Se fijan cómo estuvo el asunto? ¿Cómo el enemigo trabajó? Pero entonces dijo, a ver, nomás que ahora ya no nada que andar predicando ahí. Para eso vamos a poner gente especializada, que son los sacerdotes, los curas y toda esta gente. Obispos, arzobispos y cardenales. Toda una serie de gente, ¿verdad?, pagada por el imperio, para que entonces el cristianismo tenía que someterse ¿a qué? A esas prácticas, a esas doctrinas que poco a poco fueron cambiando de lo que fue la iglesia original. Se empezó a introducir, como no estaba ya el Espíritu Santo con ellos, porque empezó la corrupción, empezó
¿cómo se llama? La sed por el poder. La religión se hizo imperialista, la iglesia tenía soldados, tenía ejércitos, ¿sí? Roma tenía ejércitos como iglesia. Alguien se oponía a la iglesia y mandaban a todo el, ¿cómo se llama? El pelotón de soldados, y le pegaban una pela a los que no querían seguir a Cristo, pero a la manera de la religión oficialista. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, vean cómo entonces usted y yo somos evangélicos. ¿Por qué? ¿De dónde venimos? ¿Ven? 300 años la iglesia caminó, vamos a decir bien, hasta que llega el imperio y establece el cristianismo como algo oficial y obligatorio. Y entonces ahora sí que los cristianos, cuando miraban que había monitos colgados ahí por todas partes, y nadie podía predicar porque había gente, solamente aquellos que traían la sotana y toda la cosa, eran los autorizados para decir lo que se debía hacer y lo que no se debería de hacer. Y entonces, hermanos, comenzó una era terrible para la iglesia cristiana. La iglesia cristiana que quería servir a Dios como se debería de hacer, conforme a la palabra de Dios, pues. Entonces, ¿qué pasó? Entró lo que se llamó la Edad Media, del siglo V hasta el siglo XV. ¿Cuántos siglos son? 10 siglos. ¿Sí, verdad? 1000 años de oscurantismo. Terrible. Eso fue la iglesia, entre comillas, cristiana. Pero siempre hubo un remanente que dijo, yo no quiero así, yo no quiero así, yo no quiero así. Hubo gente, pero claro, la que se oponía, pronto la detectaban. Y estaba lo que se llamaba la Inquisición. En cuanto se supiera que alguien se rebelaba a las enseñanzas de esa santa, inmaculada iglesia, etcétera, etcétera, iban a su casa y mataban a toda la familia, para que se borrara, ¿qué? Toda raíz de rebelión contra esa autoridad. Entonces llegamos al siglo XV, iba terminando la Edad Media. Pero entonces, hermanos, empezaron hombres que no les importó entregar su vida por causa de que hubiera una reforma en la iglesia, una reforma y volver a los orígenes de lo que era la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, la Biblia como tal, no existía en el idioma de la gente. Se escribió y se tradujo a un idioma llamado latín. El latín, pues no lo entendían, solamente le entendían las autoridades religiosas. ¿Por qué? Porque la iglesia decía, la iglesia imperialista, en ese momento en la que estaba nada más, decía, nadie tiene la capacidad y por lo tanto nadie tiene la autoridad de interpretar las escrituras, solo el Papa y aquellos que el Papa designe para interpretar las escrituras. Entonces, con ese dicho o con esa cláusula que existía en la iglesia, si usted, por lo que sea de chiripa, sabía latín y empezaba a leerla, por leerla, usted estaba condenado o a ser decapitado o a ir a la hoguera para ser quemado en una plaza. Así que imagínense lo que significaba leer la Biblia, además de que no había en el idioma de cada persona. Entonces, hermanos, surgieron personas que se le llamaron los pre-reformadores. ¿Sí les suena la palabra pre-reformadores? Aquellos que empezaron a decir, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a buscar que se sepa, que no se parece nada. Gente que sabía latín, que eran maestros de universidades en Inglaterra, en República Checa. Hubo hombres como Juan Hus, como Juan Wycliffe, que ellos eran maestros de universidades y sabían latín, pero algo estaba moviéndose en ellos, ¿verdad? Tanto, hermanos, que empezaron a tener iniciativas de reformar la iglesia, decían ellos, porque era el único instrumento que había, ¿verdad? Y que era lo único que había para hablar de religión o hablar de palabra de Dios. Problemón tremendo. Y hermanos, pues obviamente a unos los mataron y a otros se escondieron porque si no, no la iban a librar. Y 100 años después
de que los prerreformadores que yo les mencioné hicieron sus primeras incursiones en esto de querer reformar la iglesia. Ellos creían que podían reformarla. ¿Y saben qué? No pudieron, ni han podido todavía. Ni hemos podido tampoco. Y mucho me temo que nunca lo vamos a lograr. Me temo yo. Amén. Y no es que me falte la fe, ¿eh? No es que me falte la fe, sino que usted métase al Apocalipsis y se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Amén. Entonces, ya en el siglo XV surgen ya no los pre-reformadores, sino los reformadores. Y entonces ahí entra el personaje que es prácticamente el central del tema de la reforma protestante, que es un monje, ¿verdad? Católico llamado Martín Lutero. Y entonces Martín Lutero, al igual que los prerreformadores 100 años antes, él también como monje católico, estudiante, licenciatura en teología, estudiando, ¿verdad?, en las universidades religiosas católicas, aprendiendo y conociendo el latín perfectamente y dando clases de teología a otros estudiantes. Empezó a darse cuenta por la escritura que no se parecía nada lo que la iglesia enseñaba que lo que la Biblia enseñaba. Entonces, hermanos, él tuvo que renunciar de alguna manera a sus pretensiones, renunciar a su carrera, a su currículum, como diciendo, no le hace que quede mal, pero mi conciencia está atada a la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí, su conciencia está atada a la palabra de Dios? Que dices, no puedo porque la palabra de Dios no me permite eso. Porque a Dios no le gusta. Porque eso enoja a Dios. Yo no puedo hacer eso. Pero sí tengo que hacer esto porque es lo que Dios me pide que yo haga. Eso le pasaba a Martín Lutero. Pero entonces Martín Lutero, a veces no se conoce bien esta parte, piensan que Martín Lutero hizo una revolución y por todo el mundo anduvo predicando contrario a la Iglesia Católica. No fue así. No fue así. Martín Lutero escribe, estudiando la Biblia, impactado por aquella palabra que dice, el justo por la fe vivirá. Y él decía, ¿cómo que por la fe? Y entonces las indulgencias y el purgatorio y que la misa y que no sé cuánto. Y aquí dice que el justo solo por la fe vivirá. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Y entonces eso le quemaba por dentro a Martín Lutero. Decía, es que algo está tremendo aquí, decía, y no está bien, no se parece nada a lo que la Biblia dice. Y entonces lo que Martín Lutero hizo, empezó a escribir, hizo propuestas que se le llaman tesis, propuestas, análisis de la palabra de Dios. Hizo 95 escritos, hojas, donde él explicaba una y otra vez. Pero estas tesis o estas hojas que él hizo, las hizo en latín, no en alemán. ¿Por qué menciono esto? Porque escribirlas en latín era como diciendo, estas hojas que yo voy a clavar en la puerta de la iglesia de Wittenberg en latín, estaba diciendo, estas tesis son solamente para los profesionales de la religión, son solamente para los clérigos, solamente para los estudiantes universitarios de teología, porque yo quiero hablar con ellos y ver cómo podemos avanzar o arreglar este asunto. Hermanos, quiero que me ponga atención en esto, porque lo que estoy diciendo, yo no está en la Biblia lo que está diciendo el hermano. Póngame atención en esto porque es importante, muy importante. ¿Cómo escribe las tesis Martín Lutero? ¿En qué idioma las escribe? En latín. ¿Por qué las escribe en latín? Pues no solamente por eso. Es como diciendo, a ver, la voy a escribir en latín para que no las entienda
Nadie, porque yo no quiero hacer un reguero del tepache, como decimos aquí, y andar al rato en boca de todo el mundo que Martín dijo y que Martín dijo. No. Yo lo voy a hacer en latín, porque esto es como el lenguaje que solamente las autoridades religiosas, estudiantes de universidad, porque él era maestro de la Universidad Teológica. Entonces, esas tesis va y las pone allí. Y es que era también la costumbre. La gente que quería que se supiera algo iba y lo ponían ahí en la puerta. Era parte de la costumbre. Es como las redes sociales, pues ahorita. En tu muro tú pones cosas, ¿verdad?, para que la gente sepa. Bueno, así era en aquel tiempo, más que eran hojas, ¿verdad? Y se escribían y se pegaban ahí. Él las escribe en latín para que, como convocando a una comunidad de gente conocedora de las cosas teológicas. Pero ¿qué creen que pasó? A ver, usted sabe que Dios se encarga de mover las piezas como Él quiere. Usted sabe que Dios, si tú eres obediente, si Dios hace eco en tu corazón y tú le crees a Dios y lo obedeces, Dios te va a usar para que sus planes sean cumplidos. Entonces, no era la intención de Martín Lutero hacer una revolución y toda una reforma y que todo el mundo, ¿verdad?, se meta como si fuera un sindicato y una gran... No era el pensamiento. Él era el pensamiento de reunir a un grupo de académicos y comentar esa problemática. Y lo que más lo mueve a Martín Lutero a hacer esto es porque ya lo colmó a él. Lo que lo colmó de los colmos fue el asunto de las indulgencias. Eso fue lo que más lo colmó. No era el asunto más importante. El más importante para Martín Lutero es decir, ¿por qué las autoridades religiosas se asumen un poder y una autoridad superior a la palabra de Dios? Es que el Papa tiene más autoridad que la Biblia. Él decía, pues ¿cómo es posible? Vamos a discutir eso, pensaba él. ¿Ah? Y luego que el purgatorio y que no sé cuánto y un montón de cosas. Entonces, eso es lo que lo lleva ya a empezar a hablar de estas cosas. Y fíjense, hermanos, el caso de... ¿Sí sabe usted qué son las indulgencias? ¿Sí sabe usted? No qué eran, qué son todavía. Las indulgencias es algo que se usa por la religión, ya no es imperial porque, bueno, sigue siendo imperial. Todavía pues ya domina, ¿verdad?, el planeta todavía, con esos poderes que tiene políticos, económicos y todo lo demás, y religiosos, porque la gente sigue cegada todavía. Las indulgencias es algo que usted obtiene de la iglesia, de esa iglesia, ¿verdad?, para que su mamá, su papá, su abuelo, que murieron en pecado, usted puede, pagando una lana, usted lo saca del purgatorio. Sí, no es mordida, es legal, hermano. Porque le dan un papel firmado, ¿verdad?, por la autoridad religiosa. ¿Verdad? Entonces, y si usted es un pecador, que sí lo es, y yo también, claro, ¿verdad?, pues usted puede pagar por los pecados que ya cometió y por todos los que vaya a cometer. Puede adelantarle usted también para pagar por adelantado por todos los que vaya a cometer. Pues le van a hacer la cuenta, pues así como en Coppel, ¿no? Te salen tanto, ¿no? Eso, entonces con las indulgencias, pagando usted, podía quedar libre de pecados en todos los sentidos. Amén. Ahora, es un poquito de historia ahí, ese asunto, para que usted sepa de dónde vienen las indulgencias. Y entonces, pero ¿con qué poder y con qué autoridad se perdona eso que estamos diciendo? Aunque se pague, pero ¿con qué autoridad? Ahí le va. ¿De dónde viene el poder de las indulgencias? Resulta que Cristo tuvo muchas buenas obras. ¿O no tuvo? Muchísimas buenas obras. De tal manera que sobraban, pues. Se fue, murió y resucitó, pero se quedó con muchas obras acumuladas. Pero siendo suficiente, María, la madre de Jesús, pues también tantas buenas obras que hizo, ¿verdad? Entonces hay acumulada mucha capacidad de esas buenas obras para poder perdonar. Y por eso son las indulgencias.
Y entonces toda esa capacidad para perdonar por los excesos de buenas obras de Jesús, de María, de todos los santos canonizados, hay una acumulación de gracia y de buenas obras, de tal manera que se puede perdonar a mucha gente, y esa capacidad la administra el Vaticano. De tal manera que usted puede ir, y como hay mucho, es como el petróleo, pues se saca petróleo y hay más petróleo todavía, ¿no? Así está, el Vaticano puede perdonar, así que ya está informado, ¿no? Si usted quiere acudir, pues no es que hay que pagar, pues no, claro. Entonces, ¿y cómo surge la doctrina de las indulgencias? Surge porque el Papa León X, en esas fechas más o menos de Martín Lutero, ¿verdad? O un poco antes, ¿verdad? Se echó el proyecto de la Basílica de San Pedro, que era mucha lana que había que sacar, y entonces surge esa doctrina. En el siglo XV surge la doctrina de las indulgencias y sacaron mucha lana para hacer la Basílica de San Pedro. Pero resulta que se construyó la basílica y se hizo como doctrina, de tal manera que todavía esa doctrina existe. Todavía usted puede acudir a esos servicios de las indulgencias. Entonces, a Lutero lo colmó esto. Por eso él hizo las 95 tesis para tratar este asunto. Entonces, vean lo que pasó. Vean lo que pasó, que estudiantes de teología del tiempo de Lutero, como sabían latín, los estudiantes, por ejemplo, aquí nos están ayudando en el Ministerio de Alabanza los muchachos, ¿verdad? Ahí está Isaac, está Avi, Andri, y ellos son estudiantes de Sebime, ¿verdad? No sé si sepan latín ellos, porque ya no se usa el idioma pues, pero en el tiempo de Lutero había alumnos, estudiantes de las universidades y aprendían latín por causa de ser estudiantes de teología. Entonces, cuando ellos pasaron por la puerta de la iglesia de Wittenberg, empezaron a leer las 95 tesis de Lutero y se le hicieron bien interesantes. ¡Wow! Dijeron, esto está pesado, ¿verdad? Y entonces, ¿saben qué hicieron? Como estaba muy reciente la invención de la imprenta por Juan Gutenberg, tenía poco tiempo de inventada la imprenta, entonces estos chavalos dijeron, vamos a reproducir las tesis sin permiso de Martín Lutero. Las quitaron ¿cómo se llaman? Las tesis y se fueron a la imprenta, ¿no? Y Gutenberg también, por el estilo, ahora sí, échale, y vamos a empezar a imprimirlas. Para cuando Martín Lutero se da cuenta, ya estaban repartidas por toda Europa. ¿Cómo ven? Ahora yo le pregunto, no era plan de Martín Lutero eso. ¿De quién era plan? Pues de Dios. Por eso la Reforma Protestante, los católicos odian la Reforma Protestante, porque les regó el tepache, y entonces eso hizo que naciera una corriente. No era el plan de Martín Lutero que hubiera otra iglesia, otra corriente. Ellos querían reformar ¿qué? La iglesia católica. Pero resulta que es irreformable por todo lo que tiene, una cosa terrible. Entonces, hermano, ahí se riega el tepache por toda Europa. Y entonces, Martín Lutero tiene que comparecer ante el emperador Carlos V, el hombre más poderoso de la tierra, ¿verdad? Lo mandan llamar, custodiado, pues, para que comparezca, y lo quieren hacer que se retracte de todas esas cosas que se repartieron en toda Europa, y que él mismo diga, me retracto de lo que dije y no es cierto, ¿sí? Entonces, en los escritos, hermanos, de Martín Lutero, el resumen de los escritos de Martín Lutero, incluyendo a otros reformadores también, apunta, si hacemos un resumen de todos esos escritos que se repartieron, es lo que usted conoce hoy, y lo estuvieron allá difundiendo el día de ayer. ¿Qué son? Las 5 solas de Lutero. No es que Lutero dijo, voy a escribir mis 5 solas. No, esto es como el resumen de todo lo que Martín Lutero junto con otros, ¿verdad? Hicieron.
como diciendo, esto es la autoridad espiritual, esto es lo que realmente la iglesia debe creer, es el corazón del cristianismo, es el corazón del evangelio, estas 5 solas. Entonces las 5 solas para la iglesia católica es algo abominable. Amén. ¿Por qué? Porque no coincidieron en aquel tiempo, ni coinciden hoy, pero le puedo decir que pueden pasar siglos y el Satanás tiene control de este asunto. Amén. Entonces, por eso el trabajo nuestro es que la gente abra los ojos y se dé cuenta de que la autoridad espiritual está muy clara en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bien. Entonces, hermanos, la primera cosa que se tuvo que defender Martín Lutero en esa dieta, se le llamaba, pero era esa comparecencia oficial del imperio, era retráctate de todo lo que escribiste. Y él dijo, no puedo. No puedo porque mi conciencia está atada a la palabra de Dios. No puedo. Y dice, no es correcto desobedecer a la conciencia cuando la conciencia está atada a la palabra de Dios. Amén. Y entonces esto hizo pues que Lutero fuera declarado culpable como hereje. Y entonces Carlos V dijo, quien mate a Lutero no tiene ningún cargo de ningún tipo, ni ante los hombres, ni ante Dios. Así que como diciendo, pueden matarlo, pues, ¿no? Estaba libre para matarlo, cualquiera lo podía matar. Pero hermanos, en la obra providencial de Dios, ¿sí? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con Jonás cuando cayó al agua? ¿Qué hizo Jonás cuando cayó al agua? Una obra providencial de Dios, ¿verdad? Dice un gran pez, tenía preparado un gran pez. Y entonces Jonás no se murió, pues no se ahogado ni nada, lo contrario, fue e hizo el trabajo que se le había encomendado. Aquí, hermanos, Martín Lutero, cuando estaban para matarlo, ¿verdad? Hubo uno de los príncipes, ¿verdad? Que lo escondió, lo protegió. Y mientras estaba él, hermanos, escondido ahí por uno de los príncipes, se puso a escribir la Biblia al alemán. El Nuevo Testamento, me parece que escribe en alemán. O sea que estaba escondido y en lugar de estar atemorizado, me van a matar, ¿por dónde me van a llegar? Él se pone a escribir la Biblia en alemán. Está prohibido escribirlo en el idioma de cada persona, latín, para que nadie sepa la Biblia. Fíjense, Satanás lo que quiere, que tú no conozcas las Escrituras. ¿Y qué dice la Escritura? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, alguien siempre ha querido que tú no conozcas la palabra de Dios. Y hermanos, así anduvo Martín Lutero, para arriba y para abajo, huyendo de aquí para allá, y siempre hubo quien lo escondiera, y mientras él estaba en esto, surgieron otros reformadores que le siguieron el rollo a Martín Lutero. Usted conoce ha escuchado a Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que son los, si usted ve su Biblia, seguramente va a decir revisión, Reina Valera. Son otros como Martín Lutero, ¿verdad?, que escribieron la Biblia al español. Y otros la escribieron en inglés. Y ahí se fueron. Y todos los que escribían la Biblia, traducían, eran sujetos condenados a muerte. Pero hermanos, la obra providencial de Dios es que la palabra de Dios llegue hasta todos los confines de la tierra. Ahorita no me acuerdo, iba a investigar en cuántos idiomas la Biblia se ha escrito, pero ahorita, hermanos, ya no hay esa persecución, gracias a Dios, y se está escribiendo en idiomas que usted ni se imagina siquiera, en lenguas, en dialectos, de diferentes tribus, ya se está escribiendo la palabra de Dios en el idioma original. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando conocemos la palabra dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Hermanos, ¿cuántos están entonces de acuerdo en que la Biblia es la única que tiene la autoridad de parte de Dios para decir las cosas del reino de Dios? La Biblia, nada más, no los hombres, no las autoridades religiosas, no una doctrina, más si está contraria a la palabra de Dios, no.
Y hermanos, con lo que ellos lucharon mucho fue con la autoridad papal. Amén. Con las tradiciones que nada tenía que ver con la palabra de Dios. Esa fue la lucha, esa fue la persecución, porque alguien se atrevió a decir, no le hace que me maten. Yo lo voy a hacer de todas maneras. ¿Cuántos pueden decir aquí, no le hace que me maten? Yo voy a dar a conocer las escrituras. Puede decirlo, ¿quién lo va a matar? Pues nadie dijo amén. ¿Verdad? ¿Quién lo va a matar? Lo peor que le puedan decir o hacer es arrugarle la cara. En aquel tiempo de Martín Lutero todavía no existía la infalibilidad papal, no existía todavía. Es decir, que el Papa no se puede equivocar. Es infalible, como diciendo es perfecto. Y como es perfecto, él puede dictar cosas por encima de la Biblia. Eso es lo que está ahorita y eso no estaba en el tiempo de Martín Lutero. Otra de las cosas, y muchas más, y lo voy a mencionar, una de las muy importantes, es la obra o la asunción de María. ¿Sabe usted la importancia que tiene este asunto? La asunción de María, ¿sabe qué es? Que María también resucitó. Sí, por si usted no sabía. No nomás Jesús, también María resucitó y ya está sentadita a un lado de Jesús. Para que usted no le pida a Cristo, no le pida a Jesús, sino le pida a ¿quién? A María. Esa es la gran trampa, hermanos, de la idolatría. Y no tenemos ese problema en nuestro país. Muchísimo. Eso es lo que más tenemos, hermanos. ¿Por qué? Porque alguien se ha atribuido el derecho de decir yo puedo establecer cosas por encima de la palabra de Dios. Entonces, para que usted afirme que la Escritura es la única autoridad dada por Dios, o sea, solo Escritura, fue una de las solas, solo Escritura, lo primero que tenemos que entender y creer también que la Escritura es inspirada por Dios. Si usted no cree que es inspirada por Dios, entonces usted no puede afirmar que solamente la Escritura está autorizada por Dios. Y lo tenemos ahí en 2 Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aún, hermanos, cuando la Biblia fue escrita por hombres, ¿sí? No fue por ángeles ni por Dios. Fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, entonces podemos confiar, hermanos, en que es la verdad de Dios. ¿Sí? Otra de las características para decir que la Biblia es, hermanos, la autoridad de parte de Dios, solo Escritura, es que la Biblia no tiene errores. Porque si es inspirada por Dios, entonces no tiene errores. Porque si la Biblia está equivocada, entonces Dios está equivocado. ¿Y se puede equivocar Dios? No se puede equivocar. Hay errores de traducción, de traducción, pero no errores de contenido, que es muy diferente. Podemos confiar en la palabra de Dios. Dice el salmista, dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Sí? Dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Por eso, hermanos, nadie se puede tomar mayor autoridad que la palabra de Dios, porque todos los seres humanos cometemos errores. Amén. Todos los seres humanos, a excepción de uno que, ¿quién fue? Jesucristo fue el único que no cometió errores, fue perfecto, ¿verdad? Pero todos los demás seres humanos cometemos errores y por lo tanto no podemos asumir esa facultad de ser superiores a la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos saben que la Escritura es explícita en sí misma? A ver, hermanos, la Escritura, la palabra de Dios, se explica por sí misma. Dice el Salmo 119, 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermanos, cuando la Escritura fue inspirada por Dios, fue inspirada por Dios y escrita por hombres para que tú y yo la podamos entender. ¿Y por qué decimos esto? Porque, ya lo decía ahorita,
que la Iglesia Católica dice, no, el hombre no puede escudriñarla. Por eso nosotros nomás, por eso está en latín, por eso nosotros somos los únicos que la podemos explicar. Esa es la mentira más grande para tener esclavizado a la gente en todas las tradiciones que son en contra de la palabra de Dios. Cuando dice ahí, lo decía ahorita, escudriñar las Escrituras, Dios te dice a ti, escudriña las Escrituras porque en ellas vas a encontrar la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios está completa? ¿Le falta algo a la palabra de Dios? ¿Le sobra algo? ¿Y por qué la gente le pone más cosas? ¿Por qué? El cristiano evangélico dice, no hace falta más que la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y está completita. Entonces, mientras que la iglesia, hermanos, oficialista, dice, es las Escrituras, o sea, la palabra de Dios, más las tradiciones, más la autoridad papal. Es decir, si el Papa mañana dice, ahora va a hacer esto otro, pues es que así como el melate, ¿cuál es? Más lo que se acumule esta semana, ¿no? O sea, por lo pronto ahorita ya sabemos qué es lo que el Papa está diciendo, pero si mañana o el mes que entra dice otra cosa, entonces es más eso que el Papa dijo. Y entonces nosotros decimos, la palabra de Dios está completa. Y también dice la Escritura, hay de aquel que le añada una o le quite una coma, una tilde, porque se las tendrá que ver con el autor de esa palabra, con el autor de la Biblia. Amén. Ahí la palabra de Dios está tan completa que dice todo lo que tú necesitas para ser salvo. Fíjense, ¿sabían ustedes que es una herejía para la Iglesia Católica que usted diga, yo soy salvo con tener fe en Jesucristo? Si tú dices eso, eres un hereje. Y que ahorita no te quemarían, pues, pero en aquel tiempo rapidito ibas a la hoguera por decir que tú, por creer en Jesucristo, por la fe en Jesús, tienes salvación. No, tienes que hacer todos los sacramentos, los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Más lo que el Papa tenga en turno decir, todo eso hay que someterse, y pobre del que diga soy salvo. ¿Y qué dice Pablo en la Escritura? Porque por gracia soy salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, ya tenemos aquí que solo Escritura. ¿Por qué solo Escritura y no lo que digan otras autoridades religiosas? Y entonces, esa es la primera, fue la que más me tardé. Lo otro es rapidito, sola gracia, es la segunda. Amén. Primero es la Escritura y luego vienen los pilares que son, el texto lo dice muy claro, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios a través de ¿quién? De Cristo. Entonces esas son las 3 solas que siguen. Está la palabra de Dios, están gracia, está la fe y está solo Jesucristo. La primera que hemos mencionado es solo Escritura. ¿Qué quiere decir solo Escritura? Que no es lo que otros hayan establecido. Usted solamente con cumplir o con vivir bajo los preceptos de la palabra de Dios no necesita más. Amén, somos salvos por eso. Entonces, solo gracia. Solo gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solo gracia. Solo fe. Amén, solo fe. Dice la Escritura allí en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, dejamos de poner nuestra confianza en las obras. ¿Y ahora en quién ponemos la confianza? En Cristo a través de la fe.
Amén. ¿Y por qué solo Cristo? Dice, ¿usted se sabe bien este texto? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, la justicia que tenemos nosotros, dice justificados pues por la fe. ¿Por qué el Señor nos justifica? ¿Por qué nos justifica? ¿Qué quiere decir que nos justifica el Señor? ¿Éramos nosotros dignos de justificación? Dice la Biblia en Efesios 2, dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos como una escoria, así dice la Biblia. Éramos de lo peor. Y de ahí, por pura gracia, el Señor nos justificó, o sea, nos declaró justos a través de la fe. Fíjate la diferencia tremenda. La gente ahorita y la religión oficial te dice, si tú haces obras, si tú le das a los pobres, si tú, ¿qué más? A los desamparados, si tú vas a los orfanatorios, si tú esto y lo otro, obras, entonces tú tienes probablemente un lugarcito en el cielo. ¿Y qué está diciendo aquí? Cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, el Señor por su pura gracia nos justifica por la fe. Y la fe no es una obra. ¿Se fijan? El ser humano está acostumbrado a hacer obras para lograr algo, pero resulta que aquí la fe no es una obra, es creer nada más. Y cuando creemos nosotros, ¿sabes qué es lo que viene a nosotros? La justicia de Dios. No la justicia de castigarnos, sino porque Dios es justo. Dios dice, a ver, ¿a quién escojo aquí? Vamos a coger aquí a Adrián. Adrián es justo. ¿Por qué es justo? No, si el otro día yo lo vi, no sé qué, ¿no? No estoy inventando, no estoy inventando. Entonces, por la fe, la justicia de Cristo. Cristo fue justo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Él dice, por fe, yo le pongo mi justicia. Como si fuera la justicia del mismo Jesús. La pone en su Hijo que cree en Él. Entonces, por eso somos justificados por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar. No, es que yo soy justo, pero ¿por qué? Entonces, el que tiene la fe, la justicia de Dios, no nos justificamos por obras porque nunca lo podríamos lograr. Somos justificados porque en la justicia de Dios perfecta vino a ser puesta sobre nosotros porque creímos en Él. Pero cuando creemos en Él, no nos quedamos ahí. ¿O sí es cierto? No nos quedamos ahí. Venimos a Él, creemos en Él y el Señor viene y empieza un proceso en nosotros tremendo, porque solos no podíamos. Amén. Por eso decimos, solo Cristo lo puede hacer en nuestra vida, ¿verdad? Y solo a través de la fe. Entonces, les voy a decir esto, a ver, repasemos las solas que llevamos hasta ahorita. La primera, ¿qué dijimos? Sola Escritura. Dijo Martín Lutero, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Yo no me puedo retractar de nada porque yo estoy cautivo a la palabra de Dios. No puedo desmentir eso que está ahí. Si quieren matarme, mátenme, pero yo no puedo negar lo que está en la sola Escritura. Amén. Él decía, yo no creo en los papas, él dijo ahí. No creo en los papas, ni creo en los obispos, dijo, porque se equivocan y cometen un montón de errores, dijo. Así dijo.
Pero la palabra de Dios nunca se ha equivocado, dijo él. Por eso estoy cautivo a la palabra de Dios. Amén. Entonces, solo Escritura. Y luego vienen las otras 3 solas juntitas, que son solo por su gracia, que es el regalo de Dios. Y luego solo ¿por qué? Por la fe. Somos justificados por la fe. ¿A través de quién? De Jesucristo. Esas son las 3 solas también que van juntas allí. Ahora, ¿en qué contribuimos nosotros a la salvación? ¿En qué contribuimos? ¿Tú contribuiste algo para la salvación? Yo, ¿sabes en qué contribuí? En mi pecado, para ser perdonado, porque ¿qué otra contribución? O sea, con mi pecado, lo contrario, pues. Pero contribución para ser salvo, no tengo ninguna. Pero claro, la iglesia oficial dice, no, espérate. Es que tienes que esto y tienes que lo otro. La escritura es poquito nomás, pero lo demás es más grande. Tienes que. Por eso, hermanos, ¿sabes por qué el evangelio no es popular? ¿Sabes por qué no es popular? El evangelio. O sea, dice, yo fui a predicar el evangelio y me bateaban. Dice, pues está bien. No es popular el evangelio. Fui con el gobernante y me batió. Fui con el político y me batió. Digo, hay excepciones, pues, pero ¿sabes por qué? Por la quinta sola. La que nos falta. ¿Cuál es la que nos falta? ¿Cuál es la sola que nos falta? A ver, solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo. ¿Cuál nos falta? ¿No saben cuál es la que nos falta? Solo a Dios la gloria. Esa es la que falta. Eso es lo que también decía Martín Lutero. Es que solo a Él la gloria. Porque si Él es el que puso todo, Él es el que creó, Él es el que diseñó, Él es el que pagó todo. Entonces, ¿quién merece la gloria? Solo Él. Pero entonces cuando tú vas a predicar el evangelio, como la honra no es para el hombre, la honra no es para el político, la honra no es para el gobernante, la honra no es para el empresario, entonces no le interesa el evangelio. Él quiere que le dé la honra al hombre. Por eso no es popular el evangelio. Entonces, no esperes que te aplaudan, no esperes que te digan esto. Digo, va a haber el que recibe el evangelio con gozo, pues te va a agradecer. Pero no es como la regla, pues que esto pase. Amén. Entonces, hermanos, solo Dios merece la honra por sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Dice 1 Corintios 10:31, dice, así que, sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Usted como creyente, ¿ya se dio cuenta por qué celebramos y agradecemos que este fenómeno llamado Reforma Protestante haya ocurrido en este siglo XV de nuestra era? Porque de esta manera podemos nosotros hacer la mayor contribución a la humanidad, haciendo posible algunas cosas o muchas cosas que eran el diseño original de Dios. A ver, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era la pretensión de los pre-reformadores y de los reformadores? ¿Qué querían ellos? Que se conociera la verdad. ¿Qué más querían? Que se conociera la verdad, porque nadie la conocía. Estaba en latín y estaba prohibido que la leyeran aparte. ¿Qué más? Ellos que sí entendían, porque entendían el latín, y decían, queremos que la iglesia, decían ellos, vuelva a las raíces, a la esencia de lo que realmente dice la palabra de Dios. Que la gente conozca que puede ser salvo por gracia a través de la fe en Jesucristo, que la gente sepa eso. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Tristemente, que han pasado 500 años y la gente sigue esclavizada todavía en lo mismo. Ya no queman a nadie, ya no persiguen a nadie, y la gente dice, no, pues lo que diga el cura, lo que diga
el arzobispo, lo que diga fulanito de tal. Y le preguntas por algún versículo de la Biblia, ¿y sabes cuántos se saben? Ni uno. Ya no está en latín, está en español. Y está en los teléfonos y en donde puede estar. Y no saben ni un versículo de la Biblia, ni les interesa. ¿Sabes qué le interesa? Van y le preguntan al cura de la parroquia donde él va. Oiga, ¿cómo la ve? Tú nomás di tantas Ave María, tantos Padres Nuestros. ¿Quieres una indulgencia? Sí, o sea, estamos igual todavía. Digo, no estamos, están. Pero yo lo que te quiero decir es, ¿cuál es actualmente nuestra contribución? ¿En qué te identificas tú con los pre-reformadores y los reformadores? ¿En qué te identificas tú? Ellos se jugaron la vida por dar a conocer y por desafiar a las autoridades y decir, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios y yo la voy a desparramar por donde sea, yo no me voy a quedar callado aunque me persigan. Y vaya que murió mucha gente por esa causa. Y ahora no está muriendo nadie ni lo estamos anunciando. ¿Cómo el enemigo se ha encargado de traer somnolencia espiritual para que no hagamos este trabajo? ¿Cuántos agradecen a Dios porque hubo hombres valientes que se atrevieron a desafiar a la religión imperial? Y entonces de ahí nace un brazo, a través de la Reforma Protestante nace un brazo, ¿verdad? Como que se sale pues un brazo de lo que es la religión que sigue hasta nuestros días. Y ese brazo, de ahí de ese brazo de la Reforma Protestante surgen las iglesias evangélicas. Vida como iglesia evangélica, si nos vamos para atrás, ¿a qué punto vamos a llegar? A la Reforma Protestante. Ya no entramos sí entramos a lo que es la iglesia católica, pero para atrás, pues, ¿sí me explico? De todas maneras duramos pues 1000 años en oscuridad completa, no había ni religión evangélica ni nada. A ver si puedo rapidito hacer la línea de tiempo. Los primeros 300 años de la iglesia naciente en Jerusalén, los primeros 300 años, fue una iglesia más o menos saludable, creció. Viene el emperador Constantino, establece lo que hoy se conoce como iglesia católica y dura 1000 años de lo peor. Y nadie le dice nada, hasta que se levantan los reformadores y se ponen las pilas, aprovechando la imprenta, y imprimen millones de copias, ¿verdad? Se empiezan a imprimir Biblias y traducir las Biblias en los idiomas de los países, y esto la Iglesia Católica no haya qué hacer. Hace quemas masivas de Biblias donde las encuentran, y junto con las Biblias a los poseedores de la Biblia lo queman junto con las Biblias también. Y aún así no pudieron detener ese brazo llamado Reforma Protestante, porque mucha gente, hermanos, tenía hambre y sed de conocer la Escritura en el original como la palabra de Dios realmente lo dice. ¿Cuántos pueden agradecer a esos hombres? O dan gracias a Dios por esos hombres que de alguna manera Dios acomodó allí en la historia. Y hermanos, ¿no será que Dios quiere acomodar también en este tiempo personas que le creen a Dios? Que puedan decir como este hombre Lutero, mi conciencia está anclada, está cautiva por la palabra de Dios. Porque tengo sed de la palabra de Dios. Y no puedo pasar un día, menos una semana, sin ir a la fuente, a la palabra de Dios y ver todo lo que dice ahí la Escritura. Gloria a Dios.